Queridos hermanos, qué gusto de poder estar de nuevo con cada uno de ustedes allí en casa. Hoy, primer día de la semana, después que hemos disfrutado de este estudio bíblico con nuestro hermano Mario. De verdad que es muy interesante lo que estamos viendo de todo lo que tiene que ver con el libro de el Génesis, para que podamos conocer, mis hermanos, definitivamente toda la palabra de Dios y principalmente cómo el Génesis, como hemos venido escuchando y estudiando, tiene un mensaje del Evangelio y de la bendita persona del Señor Jesucristo. Quiero agradecerle también a nuestro pastor Andrés por permitirme y darme este privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes que están en casa y que me están escuchando a través de estos medios, que las circunstancias como la pandemia pues ha hecho que nuestra realidad también cambie. Sin embargo, no nos quedamos sin predicar la palabra del Señor y sin aprender de lo que Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar con lo que venimos estudiando en la epístola a los Romanos en el capítulo 15. Pero antes de eso, quiero invitarte a que ahí en casita inclines tu rostro y acompáñanos a hacer una oración pidiéndole al Señor que esta porción pueda así tocar mi corazón y que también pueda tocar tu corazón. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones y por todo lo que hemos recibido de tu mano. Gracias por esa salvación tan grande, por ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, el cual padeció la muerte y muerte de cruz, el cual resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, y que nos ha enviado, nos ha así comisionado para que nosotros también podamos predicar este evangelio. Padre, te damos gracias. Permite que cada uno de mis hermanos en casa, hoy domingo, allí reunido como familia, así pueda escuchar la palabra de Dios con reverencia, deseando ardientemente en el corazón recibir una porción que toque, hable a cada una de nuestras vidas para que nosotros podamos ser mejores personas, mejores creyentes, mejores hijos, que podamos honrarte y glorificarte. Padre de la gloria, de manera anticipada, te damos las gracias y te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bueno, vamos a continuar con lo que hemos venido estudiando domingo tras domingo, como es precisamente esta epístola a los romanos. Hoy vamos a considerar desde el versículo 14. Y para ello te invito a que abras tu Biblia y vamos a leer toda la porción hasta el versículo 33 para tener una idea completa de lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos quiere así mostrar a través de esta porción. Vamos a leer, dice así en el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por sus alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo,
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Qué bendición, mis hermanos, poder abrir una vez más la palabra del Señor y poder así ser llenados, ser así sustentados con la palabra de Dios. Mis hermanos, el pastor Andrés el domingo pasado nos estuvo compartiendo de la importancia que en este capítulo 15 se refiere a los débiles con respecto a los fuertes. Pero hay una parte muy interesante dentro de los primeros versículos que nuestro hermano nos estuvo compartiendo el domingo pasado, que tienen que ver con la forma como el apóstol Pablo se refiere acerca de este Dios eterno y da ciertas así señales muy interesantes que para cada uno de nosotros tiene que ser de edificación. Y voy a citar el versículo 5 para que nos así entremos en contexto de todo este capítulo 15. El versículo 5, del capítulo 15, volviéndolo a leer, dice así: pero el Dios de la paciencia, fíjese el adjetivo que Pablo utiliza para referirse a nuestro Dios en este versículo. El Dios de la paciencia. Y luego agrega en el mismo versículo, y de la consolación. El Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Es maravilloso. Y luego en el versículo 13, él habla acerca de el Dios de la esperanza. Y finaliza el capítulo, el apóstol Pablo, ya al final, en el versículo 33, refiriéndose al Dios de paz. ¡Qué bendición! Y por aquí quiero comenzar todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana, el compartir con el amado pueblo del Señor. Lo primero, un Dios de paciencia. Si Él ha tenido esa paciencia para conmigo, ¿qué debo de hacer yo para con mis hermanos? Tenerle paciencia, mis hermanos. Tenerle paciencia. Tanto usted requiere tenerme paciencia a mí por todas esas imperfecciones que yo pueda tener, como yo estoy llamado a tener paciencia con usted
acerca de todas esas imperfecciones que yo pueda observar en su vida. Y de esa manera, tanto el débil como el fuerte nos vamos a llevar de una manera así armoniosa, en comunión, porque al final de cuentas, el enemigo de nuestras vidas lo que desea precisamente es romper esa comunión que entre usted y yo, entre el débil y el fuerte, pudiera estar así presente. Él lo que anda buscando es crear esa división, el que no tengamos esa paciencia el uno para con el otro. Por eso es que él invoca a ese Dios, el Dios de la paciencia. Y luego el Dios de la consolación. Mis hermanos, cada momento en nuestras vidas que nos ha tocado vivir a usted y a mí en las circunstancias que sean, nosotros sabemos que hemos pasado por momentos difíciles. Usted ahí donde está escuchándome en este momento sabe que usted ha pasado por momentos difíciles. Y qué bueno es recibir una consolación. Obviamente que la consolación proviene del Padre Dios. Viene de esa obra del Espíritu Santo, que es un Dios consolador. Pero que la referencia que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a aquellos creyentes que estaban en Roma era justamente la importancia de producir consolación, producir ese estado de ánimo de yo poderle meter al hombro, como nos decía el pastor el domingo pasado, es lo que se refiere a soportando los unos a los otros. Cuando yo tengo esa capacidad de soportar a mi hermano y que usted tenga esa capacidad de soportarme, créamelo que en ese momento usted está produciendo consolación en mi vida. Por eso, esa consolación, ¿a qué se va a transmitir? ¿Y de qué forma se va a transmitir? Como dice el versículo 13 que hemos estado leyendo y que leímos el domingo pasado por parte del pastor, dice, y el Dios de esperanza. Cuando hay consolación, corrijo, cuando hay paciencia hacia los unos con los otros y hay consolación, obviamente que se va a producir entre nosotros una esperanza de la índole que sea, pero siempre el corazón del creyente anhela tener una esperanza. Y finalmente, toda esa circunstancias que el apóstol rodea dentro de este capítulo 15 tiene que ver dentro de un entorno de paz, de paz. Si no hay paz en tu hogar, si no hay paz en la iglesia, esto es imposible que nosotros podamos manifestar esta serie de, vamos a llamar así, cualidades entre nosotros los creyentes. Pero ¿qué es lo más importante de todo ello? Esa paz que tiene que existir dentro de tu propio ser. Mi hermano, si no hay esa paz en tu corazón interna, no puedes transmitir ni por un lado demostrar esa paciencia y que no te agarre esa desesperación. No podrás transmitir una palabra de consuelo, ni mucho menos despertar una esperanza en aquel con el cual tú estás compartiendo. La base de todo eso, y por eso él cierra este capítulo 15 de Romanos con él invocando a ese Dios de así la paz. Mis hermanos, ahí donde estás sentada en casa, y espero que estés en una postura de reverencia como aprendíamos el domingo pasado, que aun cuando estamos en casa escuchando la palabra de Dios y escuchando el mensaje de esta palabra, no podemos olvidarnos de que estamos en presencia del Espíritu Santo que nos observa porque habita en nosotros y que estamos en presencia de ese Dios en forma reverencial para escuchar esta palabra y la palabra de Dios para que ella pueda surtir el efecto en nuestras vidas. Mis hermanos, habiendo dicho esto para así entrar en contexto, ahora entremos a partir del versículo 14 hacia el resto de los versículos que nos corresponde tratar el día de hoy. Bueno, habiendo dicho esto, me llama poderosamente la atención lo que el apóstol comienza
diciendo aquí en versículo 14. Él dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué humildad de parte del apóstol Pablo, pero qué reconocimiento le llevaba a expresar estas palabras, que espero que a ti y a mí en esta mañana, este primer día de la semana, mis hermanos, nos pueda tocar el corazón. Fíjese, en principio, como todos sabemos, a medida que hemos venido estudiando esta epístola a los romanos, Pablo no había ido a Roma. Pablo no había tenido contacto con ninguno de los creyentes en Roma. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo había manifestado que él anhelaba profundamente el ir a conocerles, el estar con ellos. Pero ¿qué creen? En el momento que el apóstol escribe esta epístola, él todavía no había ido a Roma. Incluso en este mismo capítulo 15, ya al final, en la segunda parte de este capítulo, él vuelve a repetir el anhelo que tenía de ir hasta Roma para conocerles, para darles algún tipo de don espiritual. Eso era lo que el apóstol había en su corazón. Sin embargo, mis hermanos, él se atrevió a escribirle a unos creyentes una serie de enseñanzas, de instrucciones, de revelaciones, pero sobre todo quiero utilizar esta palabra que él mismo invoca en este versículo 14, que es la palabra amonestaros. Voy a repetir el versículo porque este versículo realmente nos ubica en una posición a ti, a mí, mi hermano, de tal manera que nosotros tenemos que entenderlo con muchísima claridad. Y voy a procurar desmenuzarlo para ver si esto es posible. Mire, dice aquí, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Dos cosas, bondad por un lado y por otro lado conocimiento. Mis hermanos, dice la palabra del Señor acerca de los frutos del Espíritu Santo en la vida de cualquier persona que se ha convertido a Cristo, que uno de esos frutos precisamente es esa parte de bondad que existe dentro de ese nuevo convertido. Y lo segundo es el conocimiento, pero no un conocimiento intelectual, no. Es un conocimiento nuevo por revelación de lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de ese hombre y de esa mujer. Y esa combinación de esas dos cosas hacen posible que permitamos en nuestras vidas el amonestaros unos a otros. ¿Qué significa la palabra amonestar? ¿Y qué significa la palabra bondad? Mi hermano, mire, de un corazón que todavía no ha sido convertido a Cristo, muy difícilmente podamos encontrar un gesto que salga de manera espontánea de su ser interior esa parte de bondad. ¿Sabe por qué? Porque por el contrario, del corazón de un hombre que no es salvo, de una mujer que no es salva, muchas veces lo que desea es lo contrario a la bondad. Desea más bien la retribución para él, lo que corresponda para él, todo lo que tenga que ver con esa parte egoísta. Repito, esa parte egoísta que por naturaleza estamos llamados a atraerla y a sentirla. Pero en el nuevo convertido, ¿qué es lo que se produce? Se produce una manifestación de bondad que nace por la obra que el Evangelio y el Espíritu Santo han hecho en esa persona que ahora es un nuevo convertido. Y lo segundo, ese conocimiento. ¿Y qué es lo que va a permitir?
el amonestaros unos a otros. Pablo sabía que sin él haberles escrito esta epístola, entre ellos habían los creyentes que podían amonestarse, que podían enseñarse, que podían corregirse, que podían instruirse unos a otros. Él lo sabía con humildad y por eso él reconocía que definitivamente, mis hermanos, entre ellos había esa capacidad, como lo hay hoy entre todos los que me están escuchando. Mis hermanos, cuando nosotros vemos a un creyente que se para en el púlpito o que da una instrucción, no es porque sepa más que tú, no es porque él sea una persona más importante que tú, créeme lo que no, porque en ti también hay un conocimiento para poder corregir al otro creyente, para poder compartir con el otro esa instrucción mutua, porque somos un cuerpo. Es como cuando una mano se quita la basura con respecto a la parte que la tiene en el otro brazo, y esta mano puede quitarse esta. El apóstol sabía que aun si él no escribía esta epístola a los romanos, entre ellos había la capacidad de amonestaros los unos a los otros. Pablo lo estaba haciendo como un extraño. Probablemente, cuando nosotros llegamos a una congregación y nosotros no conocemos la vida de un hermano o la vida de una hermana, y esa hermana, por amor de lo que siente en su corazón, porque es parte del cuerpo de Cristo, te hace una observación o me hace una observación, me está amonestando, me está corrigiendo, me está dando una instrucción, me está mostrando algo que para mí es necesario para yo poder desarrollarme y crecer. Bueno, ¿y qué pasa? En el corazón que recibe eso, deben de estar esas dos condiciones. La primera, tener bondad para que me nazca a mí yo preocuparme por el otro, porque si, fíjate lo que ocurre, muchas veces nosotros escuchamos allá afuera en el trabajo o dentro de la misma familia, no digas nada, no digas nada. ¿Por qué no vas a decir nada? Porque te vas a meter en problemas, mejor quédate callado, mejor evita. Y bueno, déjame decirte algo. Si hay bondad en el corazón y si hay una palabra genuina de esta bondad, tú te arriesgas. Porque en el fondo, tú como creyente y yo como creyente, que tenemos esa bondad, no porque nuestra naturaleza adámica así lo quiera, por el contrario, era una naturaleza mezquina. Pero ahora que somos del Señor, ahora que tenemos la nueva creación, ahora que tenemos los frutos del Espíritu Santo, en mí nace el deseo de yo poder amonestarte y en ti nace el deseo de poderme amonestar. Pablo lo sabía e invoca esto porque a partir de este momento él quería que todo el atrevimiento con que él se había manifestado al escribirles esta epístola lo pudieran comprender, para que no pudieran estar pensando y decir, ¿y este qué se cree? ¿Y este qué se imagina? Por eso, mi hermana y mi hermano, gracias por abrir tu corazón y poderme escuchar en esta mañana. Que no sea así motivo de parte del enemigo en decir, ¿y por qué tengo que escuchar a fulano? ¿Y por qué tengo que recibir esa palabra que me incomoda de fulano? ¿Sabes por qué? Porque eres hija de Dios, porque eres mi hermana, eres mi hermano en Cristo y tú también me puedes corregir, tú también me puedes amonestar, tú también me puedes instruir. He ahí la hermosura de lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. Pablo lo estaba invocando, pero mira lo que él dice. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. ¿Sí? Era un atrevimiento, es como cuando yo le digo algo a alguien que no es mi pareja, no son mis hijos, no, los conozco poco, o usted me puede decir algo a mí, es con atrevimiento, pero siento en el corazón una parte de bondad que busca tu crecimiento y tu progreso. Como en ti está ese deseo de
buscar el progreso y esa bendición en mi vida. Mis hermanos, allá afuera, el mundo vive de una apariencia. El mundo vive de una hipocresía. Hoy te sonrío para que todo esté funcionando bien, para que todo el mundo ande tranquilo, pero ¿sabes qué? A tus espaldas, cómo te desguazan, cómo te descuartizan, cómo te critican, cómo te cuestionan, porque realmente no son de Dios. En medio del pueblo del Señor, la convivencia, después que Pablo había enseñado de todos estos temas, ahora estaba hablando de la convivencia en medio de su pueblo, en medio de entre ellos, cómo debíamos de comportarnos. Así que con humildad recibe la amonestación de tu hermano en Cristo. No importa que lo conozcas poco, pero escucha bien. Cuando escuchas una prédica de alguien o escuchas una enseñanza de alguien que toca tu corazón, entiende, comprende de que el Espíritu de Dios ha utilizado a esa persona para tocar tu corazón, para llamar la atención en tu vida, para que tú puedas ser un mejor creyente, una mejor hija de Dios y que tú puedas llevar a cabo el propósito por el cual tú has sido llamada y has sido llamado. Y luego dice aquí, mis hermanos, en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Aquí quiero detenerme también brevemente. El evangelio de Dios. Muchas veces nosotros oímos y escuchamos la palabra evangelio, pero la verdad, ¿qué quiere decir evangelio, mi hermano? Respóndetelo. Si no lo sabes, es muy sencilla y quiero que esta palabra quede grabada en tu mente. Evangelio no es otra cosa que el anuncio de dar una buena noticia, dar un grato mensaje. Eso es el anuncio de una buena noticia, el anuncio de una grata noticia. Eso es el evangelio. Eso es lo que quiere decir esta palabra. El apóstol está diciendo el nombre de el evangelio de Dios. Hay aproximadamente, según lo que estuve investigando, mis hermanos, unas 111 veces que aparece la palabra evangelio. Y fíjate lo interesante de esto. Ahorita que estamos estudiando el libro del Génesis y como nuestro hermano Mario nos ha venido enseñando sobre esas porciones, la primera parte de ese evangelio que se anunció fue cuando Dios le dijo a la mujer, y tu simiente herirá a esta en la cabeza. Ahí estaba el primer, vamos a decir, mensaje poderoso del evangelio, porque ya estaba hablando del nacimiento del Cristo, del Mesías bendito, desde allí, desde el Génesis. Pero también fue un mensaje grato cuando se le anunció a Noé lo que iba a pasar. Iba a haber una destrucción, pero al mismo tiempo él y su familia se habían de salvar. Pero también fue un anuncio que se le hizo a Abraham de todas las promesas que le dio. Ahí estaba el evangelio, ahí estaban las gratas nuevas. El anuncio que se le hizo precisamente a Moisés y a todo el pueblo de Israel y a todos los que durante el Antiguo Testamento escucharon de estas buenas nuevas de salvación. Pero he aquí lo que quiero mencionarte. Este evangelio que está invocando el apóstol Pablo, que él dice, el evangelio de Dios, también aparece el evangelio de Cristo, también aparece el evangelio del reino, también aparece el evangelio de la gracia. Cada vez que nosotros escuchamos esta expresión, el evangelio de, tiene que ver con condiciones y con características completamente distintas y diferentes. Pero eso sí, con un mensaje único, porque el evangelio, como es una buena nueva, como es una noticia grata que estoy anunciando por parte de Dios, entonces yo lo que debo de entender en el contexto en que la palabra de Dios aparece, el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, que utilizaba estas
características para enseñarnos y para que pudiéramos entender, voy a dar solamente un repaso así rápidamente, pero que es importante que nosotros lo podamos comprender. El Evangelio resumido, según todo lo que hemos estudiado en esta epístola a los romanos, el Evangelio tiene que ver con una persona y es precisamente Cristo. Y a base del sacrificio de Cristo, ese mensaje ha sido anunciado a los judíos, ha sido anunciado a los antiguos, ha sido anunciado a los gentiles. Va a ser anunciado de nuevo después de la segunda venida del Señor. ¿Y qué quiere decir todo esto, mis hermanos? Que ese evangelio siempre Dios va a utilizar a un mensajero con ese mensaje para que otras personas lo puedan escuchar. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba invocando, de que él había sido llamado a un ministerio como que si fuese un sacerdote que iba a ministrar así dentro del lugar santo o el lugar santísimo. Ahora el ministerio como sacerdote, él iba a anunciar el evangelio. ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo y principalmente almas gentiles, gente que no era judía, y que ese trabajo de él y que esa prédica de él pudiera llegar a convertirse como una ofrenda cada vez que una persona gentil se convertía al evangelio. Esto es algo grande, y por eso es que el apóstol Pablo, que aún no había ido a Roma y que aún no había estado presente y que había escrito estos 16 capítulos de una manera maravillosa que hemos venido tocando, que su principal vamos a decir mensaje era la justificación por la fe. El apóstol ahora estaba invocando a lo que él había sido llamado como una autoridad. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque esto nos asocia, ¿sabes con qué? Con el llamado que Dios también ha hecho a tu vida, con el llamado que Dios ha hecho a mi vida. ¿De qué? Mis hermanos, nosotros hemos sido llamados a anunciar el evangelio. Por eso es que cuando el Señor comisionó a los suyos, cuando él así les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Tú y yo estábamos allí dentro de ese grupo de los discípulos y de los apóstoles cuando el Señor los comisionó. Tú estás llamado a anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo estoy llamado a anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, tú lo harás con respecto al don o a los dones que el Señor te dio. Yo estoy llamado a hacerlo con los dones que el Señor me ha dado, y además de eso, a un llamamiento especial. Por eso vamos a encontrar a lo largo de las epístolas del apóstol Pablo acerca de esos dones. ¿Por qué? Porque unos serán evangelistas, otros serán predicadores, otros serán misioneros, etcétera, etcétera. Pero tú y yo hemos sido llamados, mis hermanos, hemos sido llamados a esta comisión de anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál es el evangelio que nosotros anunciamos? Anunciamos el evangelio de la gracia, anunciamos el evangelio de la salvación, anunciamos el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es ese evangelio? El nacimiento del Señor, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión a los cielos. Mis hermanos, ese es el evangelio que nosotros anunciamos. Por eso Pablo, cuando él se dirige a aquellos creyentes que estaban en Corinto, y cuando él se dirige a aquellos, cuando él, por otras circunstancias que si nos da tiempo voy a compartir con ustedes, Pablo llega a Roma y llega en unas condiciones de verdad bien difíciles. Él les llega y les dice, yo he sido llamado para anunciaros el evangelio, más que para bautizar, porque eso era el llamamiento de él. Bueno, pregúntate, mi hermana y mi hermano, en esta mañana, hazte esta pregunta. Esto es poderoso. Señor, dime, ilumíname, permíteme descubrir para qué yo he sido llamado en este reino de su amado Hijo. ¿Cuál ha sido ese llamamiento que yo he recibido? Mi hermano, y tú vas a descubrir, no importa
el lugar donde tú vivas, no importa la circunstancia como hayas creído, tú has recibido un llamamiento y tienes que apoderarte de él para que pueda ser la base principal del anuncio del evangelio. Eso es lo que Pablo estaba invocándoles acá, porque cualquiera de los que eran criticones pudieran decir, bueno, ¿y este quién le dio eso? ¿Y este quién le dio aquello? No se trata de eso, mis hermanos. El llamamiento es el llamamiento de Dios. El ministerio, Dios lo concede, Dios lo da. ¿Y cómo se reconoce? A través de los dones y a través del logro que empieza así a manifestarse. Eso es lo que Pablo aquí, cuando él describe que ya había recorrido las diferentes regiones, desde Jerusalén hasta toda Macedonia, hasta llegar a Ilírico. Él dice aquí, porque él había predicado el evangelio, lo había llenado de ese anunciamiento del evangelio. Es poderoso, mis hermanos. Es territorio conquistado. ¡Qué bendición! Tú te dirás, bueno, ¿y este hermano Henry, venezolano, aquí en México, qué hace? Bueno, igual, mis hermanos, para Dios no hay frontera. No, mis hermanos, no hay distinción de dónde tú vienes, cuál es tu raza, qué es lo que tu procedencia, cuál es tu familia, si es de alcurnia, si es de una familia pobre, no importa, Dios ha hecho un llamamiento en tu vida. No creas que solamente hizo así la obra para salvarte y rescatarte de la perdición. Tú estás inmerso en un llamado, pero tienes que descubrirlo. Qué maravilla, mis hermanos, cuando nosotros entendemos para qué he sido llamado por parte del Señor. Eso era lo que Pablo estaba enseñando en estos versículos. Y quiero compartir algo más, mis hermanos. Mire, después que Pablo dice aquí, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría, estoy leyendo el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y aquí viene un versículo clave, mis hermanos, dice versículo 19, y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Si nosotros leemos este versículo así, muchas veces no entendemos por qué Pablo se expresaba en esos términos. Me encanta cuando yo voy a Primera de Corintios y encuentro una porción que me da mucho más claridad de por qué Pablo le decía estas cosas a los creyentes en Roma. Pero ahora, estando con los corintios, que precisamente la mayoría de ellos eran griegos y que eran gentiles de regiones aledañas a Grecia, mire lo que él dice en el versículo 18 de Primera de Corintios capítulo 1. Él dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Locura y poder. Pero hay un versículo aquí, mis hermanos, versículo 22, para que entendamos un poco mejor que esto. Dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Mis hermanos, cuando nosotros vemos lo que Pablo nos está enseñando aquí en Romanos y hemos leído para entender el contexto de estas palabras, era que la nación de Israel, mis hermanos, se había acostumbrado tanto durante 40 años en el desierto a ver tantas señales, tantos milagros, que cuando empieza a predicarse el evangelio, oiga bien esto, la manera como los judíos empezaban así a creer o creían en su mente que tenía que aparecer señales en el cielo y ciertas cosas extrañas para que ellos pudieran creer de que el Señor era el enviado, que era el prometido, que era el que había sido anunciado desde el Génesis. ¿Sabes qué? Aquellos llegaron a recibir la palabra que el Señor les había dicho. Los judíos piden señales. ¿Y qué cree? El Señor dijo, no os será dada ninguna señal a la nación de Israel. Ya era suficiente. Ahora
la única señal que le será dada será la señal así del profeta Jonás, que así como Jonás había estado 3 días en el corazón del pez y al tercer día había sido sacado a la orilla del mar, refiriéndose a la bendita persona de Cristo, estaba no otra cosa que diciéndole: la señal que voy a mostrarle a la nación de Israel es el poder del evangelio, es el poder de la gracia, es el poder del perdón, es el poder de la justificación. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería enseñarle precisamente a aquella nación de Israel, porque se trata en capítulo 9, 10 y 11, pero también abarca todo lo que tenía que ver con la nación gentil o los pueblos gentiles. Por eso Pablo, al invocar aquí que dice, con poder fue anunciado el evangelio, con señales y prodigios. Sí, el apóstol estaba anunciando poder, pero ¿sabes qué? Era por una razón especial. Pero el verdadero poder, mis hermanos, no está en la manifestación de cosas extrañas ni milagrosas que yo pueda hacer. El verdadero poder del evangelio está en la obra de Cristo, en que uno que murió, resucitó y que está vivo y que está entronado en gloria en los cielos. Y que Él es un mediador entre Dios y los hombres para que el hombre pueda alcanzar la justificación y el perdón, para que el hombre pueda tener acceso a la presencia de ese Dios eterno que fue rota en el huerto del Edén cuando aquella espada encendida con aquellos 2 querubines, así fue colocado aquel árbol de la vida, para que el hombre no pudiera alcanzarlo, porque la presencia de Dios ya estaba vetada por parte del ser humano. Pero ¿qué hizo Dios? Se proveyó de su hijo, se proveyó de un cordero. Ese cordero fue sacrificado. Ese cordero murió y resucitó al tercer día. Y Pablo, empoderado, comisionado en este ministerio de predicar la palabra, la predicaba con poder, mis hermanos. La predicaba con toda la autoridad que el mismo Espíritu Santo le había conferido. Esto es glorioso, mis hermanos. No se trata de la persona, sino de lo que el Espíritu Santo y de lo que el llamamiento de ese Dios eterno en tu vida para poder anunciar esa palabra. No importa las condiciones que sean. Mis hermanos, mira, hay hombres en la historia de el cristianismo que han sido endebles, pero que han tenido un mensaje poderoso. Que físicamente han sido enjutos, pero ¿qué crees? La palabra de Dios expuesta con denuedo, esa palabra ha hecho cambios y ha hecho transformaciones de vidas, de naciones, de familias, solo por el anuncio de ese evangelio que él mismo estaba diciendo, que había hecho un anunciamiento con señales, tanto para judíos como por sabiduría para aquellos gentiles. Mis hermanos, ¿y cuál es el ejemplo y cuál es la lección que nosotros aprendemos de esto? Mis hermanos, que para anunciar el evangelio no podemos hablar de un evangelio debilucho. Debe de estar cargado de poder, pero no un poder humano. Es un poder que Dios lo da por su Santo Espíritu, que Dios lo da porque ha sido un llamamiento de ese hombre o de esa mujer para hablar de ese mensaje. Pero ¿sabes qué? De mucha sabiduría, de mucho conocimiento. ¿Para qué? Para que aquellas mentes para lo cual el evangelio puede representar una locura, no sea una locura, sino que sea un poder transformador, que sea una potencia que pueda quebrantar, que pueda tocar el corazón de cualquier persona y que esa persona realmente pueda dar un paso hacia la salvación, para que esa persona pueda convertirse al evangelio. Mis hermanos, y voy a seguir aquí para terminar con este capítulo 15, porque dice, por versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España,
iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Qué lección me da a mí esta porción, mis hermanos? ¡Wow! Tremendo. No importa el nivel de vida o de servicio o de ministerio que tengas en medio del pueblo del Señor. Siempre hacemos planes, ya sean planes personales, planes de familia, planes de negocio. Incluso, como en el caso del apóstol Pablo, tenía planes para hacer así un trabajo en Roma como él quería. Él estaba organizándose después que pase a España, llego hasta vosotros para estar un tiempo con ustedes. ¿Y sabe qué nos dice la palabra? Aquí hay esta porción ha generado ciertos conflictos entre varios así teólogos que empiezan a examinar, unos creen una cosa, otros creen otra. Yo le voy a decir lo que yo creo, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Pablo, en ninguno de sus viajes misioneros, llegó a estar en Roma. Pero ¿sabes algo? Dios tenía un propósito para llevarle y le llevó preso, le llevó como un así cautivo, como una persona que había sido tomada, encarcelada y llevado como preso a Roma. Y según capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, aprendemos unas lecciones poderosas. Hoy no las voy a tocar, pero usted las puede revisar en su casa. Mire, Hechos capítulo 28 nos enseñan algunas lecciones poderosas. Lo primero que aprendemos, yo propongo, pero Dios dispone. Hay un dicho que dice así: yo puedo pensar y yo puedo hacer, pero Dios tiene un propósito. Mi hermano, mi hermana, si tú has tenido cosas que has querido hacer, ya sea en el Señor, ya sea porque tienes algún deseo en tu corazón de servicio, de trabajo, y la cosa no te ha salido, no te preocupes. Si eso es de Dios, Dios tiene un propósito. Y no necesariamente como tú o como yo nos hubiésemos imaginado que eso se iba a llevar a cabo. Créemelo, que Dios lo va a llevar a cabo. Dios llevó a Pablo a Roma como prisionero, como preso. Y yo, haciendo un análisis, estudiando la palabra, yo me pregunto hoy día, después de que han pasado así cientos de años, ¿cómo es que Pablo, por qué tuvo que llegar a Roma? Bueno, Roma era el imperio dominante. Roma era la capital de influencia. Hoy en día se considera incluso Roma como la madre de lo que es el catolicismo. Pero esa parte básica para que Pablo llegara allí era porque había un propósito, y era que el evangelio llegara a los oídos del emperador. Pero más que llegar a los oídos del emperador, era de que además de escucharlo César, ¿sabes qué? Ese evangelio, a través de estas personas que se convertían en ese imperio que era la capital, era Roma, pudiera propagarse por el resto de las naciones, de todo ese mundo conocido y civilizado que había para la época hasta el día de hoy. Roma ha sido la influencia para que el evangelio se propague. Mis hermanos, esto es grande, pero mire, Pablo llega allí en condición de preso y dice el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, versículo 16, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Esto lo dice Lucas, que está escribiendo Hechos de los Apóstoles. Dice: pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Pero lo que me llama la atención es esta parte, mis hermanos. Dice, versículo 19, pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César. Es decir, esto me llama la atención. Un impedimento no necesariamente es una traba para lo que viene más adelante. No hay, mis hermanos, no hay una proyección, no hay un crecimiento, si no hay un obstáculo, si no hay una barrera. Todo esto que estaba pasando en la vida de Pablo cuando fue a predicar el evangelio y los obstáculos que le presentaron aquellos judíos fanáticos acerca de lo que era el evangelio y que lo empezaron a acusar, fue la base para que Pablo apelara a César,
para que Pablo pudiese llegar hasta Roma. Y ahora estando en Roma, él les explica a aquellos creyentes que estaban allí, perdón, a aquellos judíos que querían saber de él porque estaban hablando de esta secta cristiana que se estaba propagando. Pablo les dice, yo nunca tuve ningún tipo de problema con mi pueblo. Nunca quise acusar a mi nación. Pero mira lo que dice aquí. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¡Qué maravilla! Las circunstancias que estaban ocurriendo eran dentro del plan y el propósito de Dios. Y que no había algo personal, había un propósito mayor dentro de los planes de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, cuando haya una circunstancia difícil que se te presente en tu vida por un obstáculo, un rechazo, vamos a decir así, una crítica mal fundada, sin los fundamentos adecuados, no te preocupes. Dios tiene un propósito. En este momento te incomoda, sí te incomoda y yo me incomodo, pero ¿qué crees? No te preocupes. Dios va a sacarte de eso, porque Dios tiene algo más grande que eso para ti y algo más grande que eso para mí. ¿Me afecta? Sí, claro que me afecta, pero sabes una cosa, como dice el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en esta carta y se lo escribe también a los corintios, él dice que cuando él les escribe estas cosas, simplemente es para recordarles, no porque ellos no lo supieran. Mis hermanos, en esta mañana con humildad te comparto esta porción de la palabra del Señor. No porque tú no lo sepas. No, tú tienes el Espíritu de Dios como lo tengo yo. Lo que hace la porción y lo que hace la palabra, cada vez que nos reunimos en torno a ella, ¿sabe para qué es? Simplemente para recordar esa palabra, para que a tu mente pueda volver otra vez a estar fresca esa porción de la palabra del Señor. ¡Qué maravilla, mis hermanos! ¡Qué maravilla! Y él dice, luego más adelante aquí en el versículo 28 de este capítulo 28, para ir finalizando, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Una vez más, el ministerio de Pablo iba dirigido a los gentiles, aun cuando sus propios hermanos dudaban y no creían de esta palabra. Finalmente, mis hermanos, aquí en capítulo 15, para terminar, dice el versículo 27, versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¡Qué bendición! Ministrar, mis hermanos, no es solamente predicar. Ministrar no es solamente aconsejar, cuidar, reprender. No, ministrar también es servirle a los santos en las cosas materiales de nuestro quehacer cotidiano, de nuestras necesidades cotidianas. Y el apóstol estaba dando el ejemplo. Voy a recoger a Acaya, a Macedonia, aquella ofrenda que estaban recogiendo los hermanos gentiles para llevárselo a los creyentes más pobres, judíos que estaban en Jerusalén. ¡Qué bendición! Pero ¿sabes qué? Él tenía claro en su mente algunas cosas por las cuales él entonces le dice a los mismos creyentes, les ruego, les pido que intercedan en oración y que rueguen por mí. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque aun cuando él quería hacer un bien, créamelo, como dicen algunos estudiosos, y esto lo comparto al 100%, muchas veces para una persona es más fácil de dar que de recibir. Cuando el corazón no está listo, no está preparado para recibir, mis hermanos, créeme que hace tanta resistencia, porque la caridad, cuando se va a dar a alguien, muchas veces el ego, el orgullo puede más que el reconocimiento franco y sincero de que aquella ofrenda Dios me la está dando a mi vida. Así que abre tu corazón, mi hermano. Abre tu corazón.
no solamente para recibir, que ya es difícil. Abre tu corazón para también poder dar a otros. Y créemelo que no necesariamente tiene que dar a otros a quienes tú conozcas. No, hay otros creyentes, hay otras circunstancias difíciles, como en estos días nuestra hermana así Aranza nos compartía de esos jóvenes. Ella que me está escuchando sabe perfectamente que hay una necesidad en donde los padres han sido perdidos, han sido quitados de en medio y que hay una profunda necesidad. Y aunque tú y yo no los conozcamos, y si Dios toca tu corazón, tú puedes ayudar. Tú puedes ayudar en un hospital. Tú puedes ayudar a otra congregación. Esto era lo que el apóstol estaba enseñándole a aquellos creyentes. Y le estaba diciendo, voy a hacer esto y voy a hacer esto. No lo ocultaba. Pero ¿qué crees que dice? Dice aquí, mis hermanos, pero os ruego, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Imagínese, mi hermano, imagínese ese ejercicio que nosotros tenemos cada miércoles para que nos reunimos como iglesia para orar, para interceder. Aquí vemos el ejemplo. Pablo, un hombre de Dios, un siervo de Dios, pidiéndole a la congregación que orara a favor de él. Mis hermanos, muchas veces cuando nosotros como congregación, como creyentes en Cristo, nos olvidamos de nuestros pastores, de los misioneros que están allá afuera, dedicando su vida, su tiempo, sus recursos para anunciar el evangelio, muchas veces pensamos que ellos no tienen necesidad y que se ven como muy fuertes en el Señor. Pues no, mis hermanos, también son hombres y mujeres con flaquezas como las tuyas y como las mías, en ámbitos iguales, espirituales y materiales. Pablo decía, os ruego que oren por mí. ¿Y qué era lo que pedía? 3 cosas muy precisas, mis hermanos. La primera, dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Sí, para ser librado. Mis hermanos, allá afuera hay riesgo cuando se predica el evangelio. Y tenemos que orar para esos que están anunciando el evangelio. Como escuchábamos en días pasados, de esos hermanos que anuncian el evangelio en países como China y otros lugares donde el evangelio es perseguido. Oremos por ellos para que sus vidas puedan ser cuidadas. Lo segundo que el apóstol pedía, dice aquí en el mismo versículo 31, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Sí, mis hermanos, no vaya a creer, pero en la mente y en el corazón de los seres humanos hay tanta resistencia para aceptar con humildad lo que otro puede estar dándonos, ya sea a través de un mensaje, ya sea a través de un consejo, ya sea a través de una ofrenda, que nuestra mente mezquina, que nuestra naturaleza, el enemigo la usa. ¿Sabe para qué es? Para poner barrera, para que esa palabra no sea aceptada, para que ese ministerio no sea aceptado. Mi hermano, no te toca a ti, ni me toca a mí juzgar el servicio y el ministerio y las razones por las cuales ese creyente o esa creyente están sirviéndole a ese Dios que es tu Dios y que es mi Dios. Y finalmente él dice en el mismo versículo 32, para que con gozo llegase a vosotros por la voluntad de Dios. Mis hermanos, el gozo es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. El gozo es una manifestación, lo repito, del fruto del Espíritu Santo. Un corazón gozoso es un corazón así abierto para recibir de parte de Dios lo que Él nos quiera dar, ya sea una palabra, ya sea una ofrenda, ya sea un servicio, pero debo de recibirlo con gozo, porque el gozo va a ser una manifestación abundante de contagio a otros que están a mi alrededor. ¿Y sabe para qué? Para yo poder manifestar
esa señal de gratitud en mi vida de eso que yo estoy recibiendo. Es el gozo. No es una cara, de así, de cadáver, o frungido el rostro, o una apariencia. Ay, muchas gracias, hermano. Ay, muchas gracias. No, con gozo, que se sienta. Eso era lo que Pablo pedía. 3 cosas: ser guardado y protegido, que su ofrenda sea aceptada y que al mismo tiempo pudiera ser recibida con gozo. Y finalmente él dice aquí, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bendito Dios. Quiero hoy, amigo que me estás escuchando y que no eres salvo, no importa dónde te encuentres, si estás en casa con alguno de mis hermanos, pero todavía no tienes la experiencia de la salvación, espero que hoy puedas comprender que el Evangelio, esa palabra poderosa del Evangelio, que dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra de poder del Evangelio que anunció el apóstol Pablo, no se trataba de que ahora el cielo se iba a convertir rojo, o que de repente tú ibas a tener una sensación extraña. No, el poder del Evangelio es para poder transformar tu vida. Esta palabra, que es una palabra viva, que es una palabra que penetra como espada de doble filo y que llega hasta tocar tu corazón, esperamos que hoy, esta palabra te haya ayudado a entender que eres un pecador perdido, que eres una persona que si no aceptas a Cristo como tu Salvador personal, te lo digo con temor y con mucha humildad en el corazón, corres el riesgo de perder tu alma. Que hoy, cuando se anuncia este Evangelio de la gracia, tú puedas alcanzar salvación y tú dirás: ¿y qué debo de hacer? Simplemente dobla tus rodillas, inclina tu corazón y dile: Señor, reconozco que soy un pecador perdido. Reconozco que no puedo hacer nada para alcanzar la salvación y el perdón de mis pecados. Pero hoy reconozco que Cristo murió en la cruz, que Él resucitó de entre los muertos, que Él ascendió a los cielos y que Él está vivo, entronado en gloria, y que está por venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. Hoy le acepto y le recibo como mi Salvador personal. Si tú lo confiesas con tu boca, dice la palabra de Dios, hoy tú serás salvo. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida en los cielos. Y que ojalá que a partir de hoy tú puedas empezar a caminar en los caminos de Dios con todo el amado pueblo de Dios. Así como Pablo tenía anhelos de conocer a aquellos creyentes en Roma, nosotros podamos sentir el anhelo de también conocerte a ti, de que has dado esa decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Mis hermanos y amado pueblo del Señor, que esta palabra de Dios, esta palabra de toda esta epístola a los romanos, que ya nos falta solo un capítulo para terminar este libro, de verdad haya podido ser de muchísima edificación para tu vida y para mi vida, y que tanto las cosas profundas como las cosas prácticas que ahora en este capítulo 15, que es del convivir del creyente en su vida cotidiana, puedan ser de mucha bendición para tu vida y de mucha bendición para mi vida. Y no te olvides, mis hermanos, que la bondad en tu corazón y el conocimiento de ese Dios eterno es lo que nos permite el amonestarnos los unos a los otros. Que Él te bendiga. Oremos, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y por esta bendición de poderla escuchar en esta hora. Permite que esta palabra toque nuestros corazones, que nos ayude a descubrir cuál es así nuestro llamamiento para predicar el Evangelio a otras almas que no te conocen. Permite, Padre, a tu pueblo que podamos crecer así amonestándonos los unos a los otros, soportándonos los débiles con los fuertes, gracias a esa bondad y gracias a ese conocimiento que el Espíritu de Dios ha puesto y ha derramado en nuestros corazones. Que Él pueda así bendecir esta palabra.
acepta las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima, mis hermanos. Que Él te bendiga.